Dominicano. Hoy es miércoles 17 de julio, año 2024. Los miércoles cardiológicos en la receta médica de la Z. Ya breve estará con nosotros la doctora Mildred Iliana Ureña en este maravilloso día para así compartir con ustedes interesantes orientaciones médicas en el día de hoy, como cada miércoles. Gracias a todos ustedes, luego de disfrutar de el gobierno de la mañana, tenemos el grato placer de estar aquí con todos ustedes para las orientaciones que se tienen en la receta médica de la Z para el día de hoy. Ya en breve estaremos, señores, compartiendo estos datos informativos tienen que ver en el ámbito de la medicina. Hoy tendremos con nosotros a la doctora Evangelina Soler, que es neumóloga, y vamos a estar hablando acerca de los efectos nocivos del vapor y la juca, unos dispositivos, ¿verdad?, electrónicos que la gente siempre ha estado hablando, pero ya en materia profesional, la doctora estará pues profundizando y desde el punto de vista científico estará hablando acerca de los efectos nocivos del vapor y la juca. Vamos a saludar a la doctora Evangelina Soler, que es médico neuróloga, pero antes, señores, ustedes saben que la doctora Iliana siempre nos deja en muy buenas manos. La doctora Mildred Iliana tiene un gran equipo, señores, de trabajo, y ella, pues, siempre que no está con nosotros, nos deja en muy buenas manos. Buenos días, doctora. Hola, doctora Soler. ¿Cuánto rato sin verlo a usted? Sí, sí. Ya yo soy de la casa. Claro que sí. Me hacía falta estar aquí. Pero como siempre, la gente desea, ¿verdad?, escuchar el nombre, la doctora, la doctora Laiden Suárez, cardióloga, electrofisióloga, y agradeciendo la sintonía de todos nuestros oyentes y sobre todo a la doctora Iliana Ureña, que no está hoy aquí, pero la tenemos en espíritu, que es un espíritu bastante grande. Ella puede estar en cualquier lado del mundo y nos está sintonizando. Así mismo es. Laiden, ¿qué tenemos hoy? Ya yo venía adelantando, ¿verdad? Gracias, sí. Mira, hoy tenemos un tema interesantísimo. Damos la bienvenida y doy la bienvenida de manera formal y personal a la doctora Evangelina Soler, neumóloga. Sí. Como dicen los pacientes, el médico de los pulmones. Hoy vamos a hablar de pulmones. Y la doctora nos va a abordar un tema bastante interesante. Vamos a ver los efectos de la juca y el vape, que es una situación que estamos viendo con mucha preocupación en nuestra población joven. Pero antes de pasar a eso, yo quiero que la doctora pues nos salude, nos diga dónde está, cuáles son sus especialidades. Claro que sí. Bienvenida, doctora, con nosotros hoy. Gracias. Les agradezco la invitación. Bueno, pues yo soy neumóloga, internista y laboro en Corazones Unidos. En la torre profesional está mi consultorio, estoy a la orden. Excelente, excelente. Bueno, qué bueno. En el día de hoy nosotros decidimos tocar este tema porque tanto los neumólogos como los cardiólogos estamos viendo con suma preocupación el efecto y el deterioro que ha causado esta nueva moda. Porque todo aquí es por moda, ¿no? Los jóvenes se ponen muy creativos y a veces esa creatividad se va para sitios donde no debe. El uso del vapes, de las jucas. En los años 60, 70 vimos mucho la incidencia del cigarrillo y las campañas que se hicieron por parte de las organizaciones de la salud. Haciendo las recomendaciones del daño que causaba el cigarrillo, pues logró que bajáramos el consumo de cigarrillo bastante. De hecho, mi generación, si nos juntamos 10, creo que ninguno fuma, o uno quizás. Pero ahora vemos con mucha atención que el cigarrillo se ha cambiado por estos artefactos. Vamos a empezar, doctora. ¿Qué es un vape? ¿Qué es una juca? ¿Cómo es el mecanismo de funcionamiento de estos dispositivos?
Bueno, pues comenzando con el vape y comenzando con tu introducción, tú sabes que la industria tabacalera, muy inteligente de su parte, cuando vio que se le cerraban los caminos para los consumidores, porque cada vez hay más restricciones a nivel mundial. En los aeropuertos tú no puedes fumar, en los restaurantes tiene áreas abiertas y si no tiene área abierta no puedes fumar. En los aviones mucho menos, y cada vez era más limitado. Y como tú dices, hubo una generación que no estaba consumiendo el tabaco, pero ¿qué hizo la industria? Aprovechó la era tecnológica y dijo, yo tengo que seguir enganchando a los fumadores con la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. Entonces se inventan el asunto de que para dejar de fumar el cigarrillo convencional, que tiene todos sus daños y muy reconocido por la población por su alta relación con el cáncer, con enfermedades cardiovasculares y con enfermedades cerebrales, pues inventan la transición, entre comillas, para dejar de fumar a un electrónico. Entonces aquí viene el tema. Los jóvenes y las personas cayeron en el gancho, pero lo penoso que estamos viendo ahora es que cada vez más poblaciones, mucho más jóvenes, comienzan con esta nueva forma de enfermar y sin saberlo, porque lo ven muy inofensivo, ya no tiene el típico olor. Es un dispositivo que puede venir con cualquier forma, un dispositivo que necesita una batería, que necesita, tiene líquido para hacer una combustión, pero que tiene múltiples sustancias, más de 1000 sustancias que están relacionadas con daño al cuerpo, y entre ellas sustancias cancerígenas como el formaldehído, tiene acetona, tiene una sustancia derivada del cannabis, que es la sustancia adictiva, una sustancia psicoactiva. Entonces, todas estas sustancias están relacionadas con daño directo al parénquima pulmonar, porque debo destacar que estos dispositivos electrónicos tienen nicotina, que es la sustancia que engancha, que es la sustancia adictiva, tomando en consideración que la nicotina es mucho más adictiva que la misma marihuana y mucho más adictiva que la heroína. Entonces, todas las personas que se enganchan en este consumo, especialmente los niños, porque ya el consumo es en las escuelas, en los planteles, y es muy difícil de detectar, porque antes tú tenías un joven que fumaba y el humo lo delataba, pero olor, ¿verdad? Esto no delata. No. Hasta rico huele dulce. Lo tienen como sabores, lo tienen con colores, y fácilmente se enganchan los niños pensando que es algo innovador, nuevo, que es algo inofensivo, pero lejos de esto, la realidad es que cada vez estamos viendo que hay enfermedades asociadas, y de hecho enfermedades graves, como la neumonía eosinofílica, y hay múltiples afecciones al sistema nervioso central relacionado con estos dispositivos que son los llamados electrónicos. Qué bueno que usted menciona que estos dispositivos traen nicotina, porque está la falsa creencia de que, no, yo no fumo, pero yo vapeo o fumo IQs, que son otro dispositivo similar, y entienden que no tienen nicotina. Y qué bueno que usted hace la observación de que sí, de que son dispositivos que dentro de las combinaciones que tienen formaldehído, que para el que no sabe, eso es como si fuera el líquido de embalsamar. Exacto. Sí. Con eso que le ponen a los cadáveres para que no se descompongan, y es altamente tóxico. Es altamente cancerígeno, y cabe destacar que la nicotina particularmente es una sustancia que está relacionada con daño cardiovascular, porque fomenta el desarrollo de trombos, formaciones trombóticas, formaciones de placa de ateroma en los vasos sanguíneos del cerebro, que es el responsable número 1 de los accidentes cerebrovasculares, pero también es el responsable número 1 del infarto, de la isquemia cardíaca. Ajá. Y del daño a los tejidos. Entonces, todo esto los jóvenes lo desconocen. Sí, los jóvenes también enganchan en algo que ustedes han planteado, y es que tiene que ver con la sustancia que se le echa sea ya a la juca o al mismo cigarrillo electrónico, que es lo nocivo. Y precisamente se vendió la idea en principio de que este cigarrillo electrónico era menos nocivo que el tabaco. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es menos nocivo que el tabaco? A pesar de que la misma compañía Philip Morris fue que compró la compañía más grande de productora de cigarrillos, o más bien estos dispositivos electrónicos, para supuestamente ser menos nocivo, doctora. Mira, es una mentira, es una gran falacia.
La industria tabacalera es muy inteligente. ¿Tú sabes cómo le llaman a los niños que comienzan a fumar, a los jóvenes? Fumadores de reemplazo, porque está bien relacionada el hecho de fumar con las muertes, tanto por cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de boca, cáncer uterino, cáncer de mama, cáncer de ovario, de próstata. El cigarrillo está relacionado con todo tipo de cánceres. Entonces, cuando las personas van falleciendo, les dicen fumadores de reemplazo, pero vienen estas nuevas modalidades. La única ventaja que tiene esta forma nueva respecto al cigarrillo convencional es que la combustión del papel no aparece, que también se añade a lo que es el riesgo para desarrollar cambios estructurales en las células que pueden dar origen a células tumorales. Es lo único. Y el olor y la tinción de los dientes con el amarillo del tabaco es lo único que tiene de ventaja, porque luego, si nosotros hacemos estudios comparativos, que los cuales se han desarrollado ya bastante, se puede observar que las personas que consumen estos cigarrillos electrónicos tienen más riesgo de consumir más nicotina que lo que consumían anteriormente. La cantidad de nicotina es mayor, porque antes una persona en promedio se fumaba una cajetilla de 10 a 20 cigarrillos, pero ahora con estos cigarrillos electrónicos el enganche a la nicotina es mayor. El sistema de adicción a la nicotina se da en el locus cerebeloso bajo un mecanismo de recompensa. Si yo fumo, me siento placer, pero cuando dejo de fumar, bajan los niveles de esta nicotina y la persona siente el requerimiento de fumar. Entonces, como no huele, como no molesta, como no se percibe, como fácilmente en una oficina tú puedes agacharte y echar un copazo, la persona se está enganchando más al riesgo de tener mayor adicción a esta sustancia y, por supuesto, a mayor daño. Es la frecuencia, porque antes el hecho de que tenías que moverte, como dice la doctora, tenías que moverte a un área, encender el cigarrillo, esperar que se te acabara, o sea, el intervalo, el espacio entre un cigarrillo y otro era de unas cuantas horas, pero yo veo gente que tú hablas con ellos y cada 2 palabras un copazo, con el aparatico ese. De manera que sí, es lo que dice la doctora, es muy fácil engancharse y lo más incómodo para el fumador pasivo, que es la persona que no fuma pero que está al lado del que fuma, era el humo, el olor, pero estos dispositivos hasta tienen olores dulces, como decía, que es un atractivo para la juventud. Hay una novedad aquí en nuestro país, y es que en la zona este, la alcaldía de ese lugar prohibió esto de el uso de las jucas y los cigarrillos electrónicos en los parques. Estoy totalmente de acuerdo y aplaudo esa decisión. Hay algunos que están por tomar la misma medida. A propósito de lo que decía Laiden, ¿existe el mismo tipo de fumadores con estos aparatos electrónicos? O no sé si llamarle precisamente adictos, porque hay personas, por ejemplo, con el cigarrillo que dicen, lo mío es social, si hay una fiesta, si hay cumpleaños, yo me doy mi copa. Si me tomo un traguito. Son el mismo tipo, doctora. Mira, los pacientes fumadores, cuando me dicen doctora, porque hay fumadores de otro tipo de sustancias, como los puros, los que fuman puros generalmente son los que dicen, no, yo no fumo, pero yo una vez al mes, cuando me junto a jugar golf, cuando me junto con los muchachos, me fumo 1 o 2. Yo les digo, yo no fumo, porque yo no me pongo nada en mi boca, tú fumas. Claro. Porque inmediatamente tú te expones al humo, al irritante, a la nicotina, tu organismo te lo reconoce, porque baja la oxigenación, los tejidos se exponen a una injuria, se aumenta la proliferación de sustancias como los polimorfos nucleares que reaccionan ante una respuesta injuriante, y el humo calentado, este humo tanto de la juca, que la mencionaba ahorita, la juca es un dispositivo que se conoce desde muchos años atrás, en otros países es una costumbre utilizarla, pero en nuestro país es una moda nueva, en los países del tercer mundo es una moda nueva, pero una moda que viene con combinaciones desastrosas, con múltiples sustancias que no son reguladas, que no son las mismas que utilizan esos países tradicionales, y que en toda parte el que consume un dispositivo que lleva al pulmón humo, que lleva agua, el pulmón no está diseñado para aire caliente, el pulmón no está diseñado para polvo, el pulmón no está diseñado para ningún tipo de sustancia que no sea el aire, porque es una membrana muy vulnerable, muy susceptible,
que reacciona de inmediato. Y ya de hecho, para lo que es la ciencia, anteriormente, hace 10 años, no contábamos con muchos estudios, pero ya hoy se sabe que el vapear está relacionado a un tipo de neumonía, una neumonía eosinofílica, que es una respuesta del tejido pulmonar ante la injuria de este vapeo, ante la injuria de este aire caliente, ante la injuria de todas esas sustancias que vienen como irritante propiamente, porque hasta acetona tiene estos vapeadores, consumen todas estas sustancias que ni lo saben. Entonces, múltiples enfermedades desde las vías aéreas superiores, o sea, y aquí un llamado a los padres para que tomen la atención debida con sus hijos, porque de repente tú tienes un muchacho de 11, 12, 13 años que comienza con una rinosinusitis, con un malestar que no se le quita, y es que tiene la mochila o tiene debajo de la almohada un dispositivo de esto. Sí. Entonces, desde las vías aéreas superiores, irritación de la conjuntiva de los ojos, te estoy hablando de las cosas menores, porque puede empeorar el asma, puede empeorar todas las manifestaciones pulmonares preexistentes. Esos muchachitos que no se le quita una gripe, como dicen los papás, que viven con un moqueo constante, con unos ojos rojos constantes, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención, hay que interrogar a los hijos, pero antes de hacer este paso, deberían los padres tomar esa conversación responsable con sus hijos desde los 9 años, porque en las escuelas, desde esta edad, se están exponiendo. Así es. Doctora, pero también lo relacionan con ciertas patologías que manejan los nefrólogos, con los riñones y todo eso. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, es que todavía no sabemos a ciencia cierta todo lo que está ocurriendo porque faltan estudios, pero está demostrado que estas sustancias irritan el sistema cardiovascular, irritan el sistema neurológico. Muchos de estos muchachos comienzan a presentar hasta convulsiones y es producto de estas sustancias que a veces no lo sabe el entorno familiar y los padres acompañan a los hijos al médico con X determinada sintomatología y no saben qué es lo que está ocurriendo. Y el riñón es un sistema, el sistema urinario, que está íntimamente relacionado con el pulmón y con todo lo que llega a la sangre. Entonces, cualquier sustancia irritante que pase por el torrente sanguíneo va a pasar por el riñón. Y los conductos renales, estas microporosidades, son muy susceptibles ante cualquier sustancia injuriante. Entonces, si nosotros hacemos la correlación de lo tóxico de todas esas sustancias que están en estos compuestos del vapeo, de cualquier forma de estos cigarrillos electrónicos y de la propia juca, podemos extrapolar la información de que tiene que dañar no solamente el pulmón, no solamente el corazón y el cerebro, daña todo el organismo. Así mismo es. Y desde el punto de vista cardiovascular, yo he tenido pacientes jóvenes que hacen eventos cardiovasculares, entiéndase, infartos o preinfartos, a temprana edad. Y muchas veces le echan la culpa a la pobre vacuna del COVID, y cuando usted revisa los hábitos de esta persona, es una persona que el único factor de riesgo que puede tener es el uso de este dispositivo, pero que tiene 5 o 6 años en esta actividad, y eso es gasolina para el endotelio vascular. O sea, no hay cosa que dañe más una arteria epicárdica que la nicotina. A veces los pacientes tienen colesterol bien, azúcar bien y un daño importante en las arterias, y cuando usted revisa, o son fumadores tradicionales o son personas que se dedican a esta actividad. Lo más interesante, doctora, es que, por ejemplo, el uso de las jucas se destina a lugares cerrados, o sea, que no solamente el que está directamente usando el pichuetico para inhalar desde la juca, que es un aparato bastante grande, está expuesto a estos daños, sino el compañero que está bailando en 3 mesas más allá, pero que está expuesto a este humo. Vamos a hablar de un poquito de los daños de los fumadores pasivos, porque a veces uno se cuida mucho, pero frecuenta lugares donde esta contaminación ambiental está presente y no sabe que se está dañando a sí mismo. ¿Cómo impacta esto a la persona que no fuma, pero está al lado del que lo hace? Mira, el humo de tercera mano o de segunda mano es el humo que tú estás con un compañero al lado y ese compañero pues tiene una corriente lateral. Hace muchos años se detectó que tiene tantas sustancias broncogénicas o sustancias cancerígenas que te pueden enfermar. A veces se enferma la pareja del fumador y el fumador propiamente no se enferma, y entonces
desarrolla un cáncer de pulmón relacionado con el hábito tabáquico y sin embargo no fuma, pero la pareja fuma. Entonces, en lo que tú explicas del consumo de juca, que es en recinto cerrado en la mayoría de los casos, tú lo ves en los car wash, tú lo ves en los bares. Esta juca no solamente por el humo y la sustancia que llega y que se coloca en todo el entorno, sino también por todo lo que ella embiste en sí. Las personas se colocan un pichuete y varias personas lo utilizan. Entonces una boquilla que puede ser contaminante al pulmón, pero contamina la boca porque vienen bacterias, vienen hongos, y el pulmón, que es un órgano limpio de bacteria, prácticamente no tiene nada de bacteria. Cuando se expone esta sustancia puede hacer una contaminación fulminante. Entonces eso es desde el punto de vista de contaminación. Y desde el punto de vista de sustancia irritante, pues como lo dices, ese humo se comparte, y aunque no seas tú el que esté directamente con el pichuete de la juca, tú estás expuesto a un área altamente contaminada. Lo que pasa con los drupieres en los casinos. Yo tengo pacientes que no fuman, pero trabajan en un área contaminada como un casino y se enferman. Igualmente ocurre en las discotecas. Una persona que labora constantemente en esos lugares pues tiene riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo directo del tabaco y sus derivados, o de la nicotina y de todo este tipo de partículas que pueden llevar a través del humo y la contaminación de un aire contaminado. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, estaba el domingo en un ambiente, en un restaurante cerrado, y había a 2 mesas, había 2 señoras, porque no eran jovencitas, 2 señoras con un pichuetito, con un vape cada una, fumando en un ambiente cerrado, y yo llamé a la persona encargada, le dije, mira, por favor, pero que el humo no le llega, dígole, no, el humo no pesa, el humo se expande. Entonces uno que no fuma, que se cuida, que yo andaba hasta con mi hijo, le dije, no, mira, si no se fuma, no se fuma aquí adentro. Entonces esto equivale. Yo creo que como usuarios de estos lugares donde está cerrado y no se permite fumar por disposiciones de ley, o sea, no somos caprichos, esto es por ley, entonces uno sí debe de exigir que esto no se utilice ni exponerse a eso. Eso es así. Mira, eso que tú dices es muy interesante, y ahí voy a hacer un llamado a las autoridades, porque de 21 países de las Américas tienen regulaciones para el no consumo de estas sustancias. Ni siquiera hay países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, que está prohibida la importación de este tipo de sustancias, el dispendio y la promoción. Y otros países de América Latina, de una manera u otra, tienen controlada sobre todo la publicidad y la venta a menores de edad. Nuestro país no tiene ninguna regulación. Entonces, se vende en cualquier lugar. Tú vas a las plazas, a las principales plazas, y lo primero que tú te encuentras es un letrero enorme y tiendas de venta. Te lo llevan a la casa. Los jovencitos lo piden en estas formas de envío, y los padres ni se enteran porque lo piden como una comida y te llega cualquier tipo de sustancia sin ningún tipo de regulación. Entonces, las autoridades sanitarias tienen que tomar carta en el asunto. Los legisladores, se han hecho algunos intentos de legislar en favor de esto, pero cuando tú revisas no tiene ningún tipo de asidero, o sea, realmente tú te das cuenta que es más allante y movimiento, para decirlo de una manera muy práctica, lo que se está haciendo, porque no se ha tomado el asunto con responsabilidad. Y hay una gran población de jóvenes que desde ya están dañando sus pulmones, tomando en consideración que el pulmón termina su desarrollo a los 25 años, y mientras más joven se exponen a esta toxicidad, mayor daño están desarrollando y más pronto están dañando sus pulmones. Lo que nosotros tardábamos en ver a los 45, 50, 60 años, lo vamos a ver muy probablemente en los 20 o los 30 años. Y luego de esto son los jóvenes que van a los hospitales, que hay que prestarle atención, que hay que invertir en ellos. Y a propósito de lo que usted decía antes de irnos a la pausa, hoy en día los lugares de hecho de abastecimiento de esos productos para estos vape lo vemos donde sea, y no existe una regulación de estos lugares. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la